Entrevistamos a la artista catalana Carme Soler, invitada a participar en un congreso internacional titulado Ilustrando la diversidad. Su obra se expone también en el Colegio de Fonseca, junto a artistas de diferentes países, tan diversos como Sudáfrica, Suiza, Países Bajos, Argentina o Brasil. A través de un cuestionario express sabemos más datos de su personalidad. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si te parece, empezamos con unas preguntas ligeras para conocerte un poquito mejor. Encantada de estar aquí. ¿Por qué te dedicas a la ilustración? ¿Hay antecedentes familiares? No, en mi casa no había personas que se dedicaran a ilustrar. Lo que sí que había es familiares que eran pintores o que hacían decorados de teatro. Mi madre dibujaba, mi madre estaba enferma, entonces no podía hacer muchas cosas, dibujaba, por ejemplo, nuestros pijamas, hacía unos dibujos, después los bordaba en el pijama. O sea, si alguien, también ella cuando yo era pequeñita oía que decía que le gustaría que yo aprendiera a dibujar porque veía que tenía más mano que mis hermanos. Y bueno, cuando acabé la escuela, en mi escuela normal de pequeña, me fui a estudiar dibujo y pintura en la Escuela Massana, en Barcelona. A todos nos llamaba la atención algún libro de pequeños, algún libro especial. ¿Marcó algún cuento tu obra posterior? A mí me marcó Mercè Llimona, que era una ilustradora que nació en el año 13, y ella fue de las pocas que teníamos cuando éramos pequeños, porque en la posguerra había muy pocos libros para niños. Y después Joan Junceda, que ilustraba novelas ejemplares, novelas de Folch i Torres, que eran las más populares en aquel momento, y me gustaban mucho sus dibujos. Son los dos ilustradores, y Lola Anglada también. La primera vez que estuviste en Santiago saliste feliz con el Pórtico de la Gloria. Sí. En esta vuelta, ¿qué es lo que más te ha impresionado? Me ha impresionado que no se pueda ver el Pórtico de la Gloria, porque fui rápidamente cuando llegué el domingo y me dijeron, no, hay que entrar por los laterales. Entonces entré por un lateral y creo que esta iglesia, si entras por un lateral, no es lo mismo que si entras y te reciben estas esculturas tan bonitas. Ese impacto. De todos modos, lo que me ha gustado es la tranquilidad que se respira en este lugar del mundo, y además que es muy hermosa esta ciudad. ¿Y otra ciudad en la que vivirías? En la mía, en Barcelona, creo. Bueno, hay otras, pero nunca me he planteado el salir de allí. ¿Cómo es un día de trabajo en tu vida? Yo empiezo por la mañana a trabajar, a veces más pronto, más tarde, depende de si hay cosas que hay que hacer fuera del estudio. Y bueno, trabajo primero miro el correo. Esto procuro que sea solo mirar el correo, porque el ordenador tiene esto que siempre hay cosas que hay que responder o que hay que mirar y ya te atrapa. Y es como una... Tengo que cerrar, porque si no estás todo el tiempo pendiente de lo que llega, ¿no? Es una cosa muy extraña. Desde que tengo ordenador, que me cuesta mucho más organizar mi trabajo. Entonces lo que hago es mirar, cerrar, por si hay algo urgente, y después no lo miro hasta la noche otra vez. Y me pongo en lo que sea. Si estoy dibujando un libro, pues me siento a la mesa de dibujar, me pongo a trabajar en lo que estoy haciendo. Si pinto, pues me pongo el mono de trabajo y a pintar. Las dos cosas a la vez yo no las puedo hacer. O sea, hay personas que dibujarían a lo mejor porque tienen capacidad dibujarían por la mañana y pintarían por la tarde, o al revés. Yo cuando estoy con mi energía puesta en una cosa, tengo que trabajar en aquello todo el tiempo, porque si no es como si se escapara, ¿no?, la energía. ¿Y un día de ocio en tu vida? ¿En qué consiste? Me hace gracia porque el otro día mi nieto, que tiene 10 años, me preguntó, Avia, ¿y
¿cómo haces tú para divertirte por las tardes? ¿Qué haces? Me hizo una gracia, le dije, yo no me aburro nunca, Leo, me divierte todo. Un día de ocio, pues pasear o ir a ver algunas exposiciones, que es lo que me gusta hacer en los días de ocio. Leer también, y a veces voy a casa de mis hijas que viven fuera de Barcelona, y estar con los niños, que es algo fantástico. Sí. Pues ya empezamos con la exposición, y ya que hablas de niños, tus hijos y tus nietos, y lo declaras en tu muestra en el Colegio de Fonseca, que son el motor de tu obra, y por eso los pintas a los niños. Sí, o sea, yo he ilustrado durante muchos años, mientras mis hijas, y tengo 2 hijas y 2 nietos, mientras mis hijas han sido pequeñas era muy fácil organizarse porque iban a la escuela, yo tenía mis horarios muy marcados, y he ilustrado, escogí ilustrar porque yo aprendí pintura en la Escuela Massana. No enseñaban ilustración en aquel momento, pero me gustaba el mundo de los niños, me gustaban los niños, me gustaban los libros y dibujar, entonces era un compendio de las 3 cosas. Y los niños después, al cabo de los años, he ilustrado mucho, hice una exposición en el Palacio de la Virreina de Barcelona, y paralelamente en aquel periodo empecé a pintar. Tenía ganas necesitaba una dimensión, sobre todo física, ¿no?, más grande que lo que es el papel, que a veces trabajas en papeles grandes, pero siempre es una limitación. La pintura también lo tiene, el cuadro, claro, tiene unos finales, pero fíjate cómo pinto yo, que clavo con unas grapas las telas en la pared, porque pinto con mucha furia, no sé pintar suavemente, ¿no? La furia, sobre todo, se te ve en esa faceta, en la pictórica. Sí. Y el expresionismo. Es como algo muy visceral la pintura, para mí, ¿no? Así como la ilustración me tranquiliza, me da serenidad, porque es un proceso mental que te ayuda a centrarte. Es curioso, pero me centra mucho la ilustración. Y la pintura me desasosiega, porque no sé dónde voy, no sé qué es lo que está pasando en el cuadro, ¿no? La ilustración la controlo mucho más. Entonces, lo que sí que yo veo es que el motor de mi obra han sido los niños, porque primero trabajaba para ellos, y después son los niños los que se manifiestan a través de mis cuadros, porque pinto siempre sobre niños reales, ¿no? Algunos cuadros he hecho como más simbólicos, pero en realidad parto de fotografías de niños que me llaman. Fotografías muchas veces extraídas de la prensa. Sí. Esto hace muchos años. Yo, cuando veía una fotografía en la prensa que me llamaba la atención, pues tengo un archivo importante. Bueno, incluso incluso has hecho dibujos sobre de papel de prensa. Sí, esto fue una exposición que hice para el Colegio de Periodistas de Barcelona. Sí. Nos interesa analizar alguna, por ejemplo, los cuentos de los niños del mar. ¿Quiénes son esos niños del mar? Los niños del mar, en principio, eran los que el autor del cuento, que es Jaume Escala, que es un cantautor y una persona dedicada al arte, es también periodista. Bueno, hace un programa de radio cada noche, 5 horas, en directo, y es una persona muy creativa. Él me dijo, tendrías que ilustrar un libro para que hable de los niños que nunca tendrán acceso a los libros, o sea, los niños de la calle. Entonces yo me interesó mucho. ¿Por qué los niños del mar? Porque él en este momento no tenía un trabajo como cantautor, era muy difícil ganarse la vida, entonces estuvo trabajando en el principio de en la Villa Olímpica, lo que es la Villa Olímpica de Barcelona en aquellos años. Trabajó como obrero, y cuando iba por la mañana allí a trabajar, había estos niños que dormían en la playa, que dormían en el mar, bueno, en el mar no, pero en la playa. Entonces él dijo, tienes que hablar de los niños, tenemos que hacer un libro sobre esto. Entonces empezamos el proyecto, y son estos niños que no tienen acceso a los libros, los niños de la calle en realidad.
Pero yo también estos días reflexionando con el tema del Congreso, creo que hay muchos niños que tampoco tienen acceso casi a los libros porque están pegados a la televisión, claro, a los videojuegos. Sí, sí. Ya no digo a los juegos de calle, que esto me parece maravilloso, ¿no? Que los niños... Pero se han perdido, los juegos de calle hay muchos que se han perdido. Claro, porque sí, los niños no eso. pueden jugar en la calle, esto por principio, ¿no? Pero bueno, hay muchos que juegan a básquet o a fútbol. El jugar en equipo me parece que es muy educativo. Los niños tienen que aprender a perder, a compartir, a aceptar la injusticia muchas veces de las decisiones de los árbitros. O sea, yo creo que es muy educativo que los niños tengan un equipo donde jugar. Pero el tema de las videoconsolas, de todos estos aparatos que cada vez hay más, que los niños ya también cogen los móviles de los papás y van pasando y van Saben más jugando, que los sí, mayores. que está bien, porque son tecnologías que uno tiene que sobre todo Estar al ellos, día, sí. forman parte ya de esto, ¿no? Pero estas horas y horas y horas enganchados a estas cosas, que además hay estudios ya que dicen, aparte del tema de la adicción, que es muy grave, ¿no? Hay personas que tienen un temperamento adictivo más que otras, y entonces estos niños son carne de cañón, porque su pensamiento, que está en el cerebro anterior de la cabeza, parece ser que no funciona, que todo funciona en la parte posterior, los impulsos eléctricos, ¿no? Que son los que nos hacen. Entonces, son niños que el pensamiento no lo desarrollan cuando están tan... Sí, tienen mucha rapidez, pero entonces también la vida piensan, yo me doy cuenta, ¿no? Dicen, bueno, esto ya no está, no, la vida tiene un ritmo, no es tan rápido como apretar un botón. Claro. O sea, incluso el sentido del tiempo para ellos es distinto, ¿no? Yo creo que estos también son niños del mar, niños que los libros ya no les interesan, a lo mejor no tienen ni un solo libro en su casa. En la escuela muchas veces el libro es una obligación, por tanto pasa a ser una cosa aburrida, una cosa sin movimiento. Y claro, perder este espacio de intimidad que dan los libros, sobre todo los álbumes cuando un niño es pequeño, que tiene perderse esto en la vida es algo que me parece es como estafar algo a la infancia, ¿eh? Y cuando hay, o sea, en el mundo del libro, tú que te dedicas a la ilustración, es tu trabajo, ¿qué ingredientes son fundamentales para llegar a estos niños? Aparte de técnicamente un trabajo exquisito muchas veces. Sí, la técnica es posterior, o sea, la técnica está al servicio de lo que uno quiere transmitir a los niños. Para mí un libro siempre tiene que aportar algo. No puede ser un libro que haga reír, pero que detrás de esto haya una idea no diría ni pedagógica ni educativa, pero sí, porque algo que aporte al niño, sobre todo pensamiento, para mí es muy importante, que los niños también, un buen libro para niños tiene que aportarle la capacidad de ver que el mundo es distinto, que hay muchas distintas maneras de ver. Si tienen muchos libros de distintos ilustradores, se darán cuenta de que el mundo es plural, porque hay, a veces con muy buena fe, las personas, como les gusta a un niño una colección, pues todos los libros que ves en su biblioteca son esta colección, ¿no? Y esto es limitar al niño la capacidad de comprender también las imágenes que después las van a tener, van a enfrentarse con estas imágenes en la vida, no solo en las televisiones ni en los sistemas digitales, sino en la propia vida. Yo creo que un libro tiene que aportar algo siempre. Sí. Y hoy que estamos rodeados de tantísimas imágenes, ¿ha modificado mucho la manera de ilustrar? El hecho de tener televisión, internet. Yo creo que ha influido, claro, a los que son hijos ya de estas técnicas. Sí. Yo no tenía televisión cuando era pequeña, me casé y no tenía televisión. Me compré una Sony pequeñita, fantástica, cuando al cabo de 3 años ya. O sea que mi educación nunca ha sido la televisión. Y claro, pero bueno, he visto mucho cine desde siempre, no es que no esté acostumbrada. Además, yo creo que en el sentido de lo que hablábamos, yo personalmente me pasa que
El cine, o sea, yo soy de teatro, he ido mucho al teatro desde pequeña, he hecho teatro, el teatro es mi pasión realmente. Pero el teatro tiene, como los libros, es una cosa directa, ¿no? De tú al que lo crea. El libro es tiene el tiempo que tú le quieras dar, aunque allí está un trabajo y no están los creadores del trabajo, pero bueno, es como en el teatro los autores tampoco están, pero está su pensamiento allí, ¿no? El actor está al servicio de esto. Entonces, ay, ¿por dónde sí, me he perdido? La importancia que tiene el teatro en tu producción, Sí. a tal punto que nosotros lo vemos físicamente, la huella teatral está, o sea, Sí, es porque una consigna. yo de niña iba al teatro cada semana, cada domingo, si no participaba yo directamente, incluso estrené en un teatro de Barcelona, que aún me sé el verso que recitaba, me lo sé de memoria. Y claro, mi visión era desde un teatro a la italiana, pues desde abajo y con telones, porque antes se hacía teatro con telones, no había... Las escenografías las empezamos a hacer nosotros cuando empezamos a hacer teatro así un poco... teatro de estudio más, o sea... Y escenografías, has hecho muchas. Sí, y esto me da mucho placer hacer escenografía, porque claro, se me despierta toda la creatividad en algo que conozco desde dentro y que tengo la capacidad plástica, ¿no? También de... Pero lo que te decía de las imágenes, que el cine, a diferencia del teatro, el teatro a veces te marchas y estás pensando en lo que has visto, pero es una cosa más sosegada. El cine, yo cuando entro en un cine, el cine entra tan profundamente dentro de mí que hay películas que yo ya no las quiero ni ver, porque luego estas imágenes no me las puedo sacar de si te angustia o las de terror, ya ni hablar, porque sí. Es que lo vivo tan profundamente que no puedo dormir luego. Es algo... Pero sin embargo, has metido temas profundos como la muerte, el dolor, lo has metido en libros de niños. Es bueno que coman estas imágenes. Yo creo que sí, porque, a ver, a mí mi madre murió cuando yo tenía 9 años y desde que yo tenía 2 que estaba enferma. O sea, yo recuerdo siempre a mi madre sentada en una silla sin energía porque tenía tuberculosis, ¿no? Como mucha gente en esta época, y no se curaba, no había. Recuerdo que en los últimos años de vida de mi madre, mi padre de noche se iba a buscar de extraperlo o de contrabando la penicilina, pero ya llegó tarde, ¿no? Para ella. Entonces, a mí ha marcado mucho mi vida, y cuando nuestra madre murió, después no se habló nunca más de ella. Mi padre se volvió a casar y nuestra madre estaba dentro de nosotros y con mucha fuerza, porque es una tragedia para un niño perder la madre o el padre, ¿no? O la familia, alguien que es como bueno, los que te han dado la vida. Y yo pensé que era necesario poder hablar con los niños que han tenido una pérdida, o simplemente que se preguntan. Todos los niños, hay una etapa de la vida que a los 5 o 6 años hablan de la muerte, sí, porque es algo que les inquieta, porque quieren saber. Entonces, si hay libros que tratan estos temas de una forma como más natural, de una forma natural y poética, que no es una cosa traumática, ¿no? Les ayuda a entender y a poder canalizar sus sentimientos también. Sí. Hacemos un breve paréntesis porque nos vamos a desplazar por unos minutos al Colegio de Fonseca. Allí está uno de los comisarios y coordinadores de la muestra, José Antonio Neira Cruz, y esto es lo que nos comenta sobre el trabajo de Carmen Solé. Ben, Carmen Solé non só é un referente a nivel estatal da ilustración, sino que tamén é un exemplo claro de como unha autora de nivel internacional, con un estilo e unha marca de autor moi clara, se reinventa continuamente e busca continuamente estilos. É unha persoa que non se anquilosou, que evolucionou e soubo encontrar novos discursos, novas formas de entender. Creou escola, pero a súa vez ela saiu desas casillas para encontrar novas formas de expresión. Bueno, unas pequeñas palabras de
José Antonio Neira, ¿qué te han parecido? Bueno, que estoy bastante de acuerdo en que he sido muy rompedora. A veces he ido en contra también de la comercialidad de mi trabajo, ¿no? Sí. O sea, editores querían que siguiera con una línea que era la que había tenido más resonancia y yo ya no podía hacer aquello. O sea, uno tiene que estar de acuerdo consigo mismo. Muchas veces incomprendida, a lo mejor eso es lo que evitó que tú no se te concediese a día de hoy el Premio Nacional. Bueno, el Nacional me lo concedieron en el 79 cuando era un Nacional para unos libros concretos del año anterior. Ahora se hace cuatro años consecutivos que lo dan a una obra completa. Bueno, yo no sé si es el por qué no me han dado el premio. Yo creo más que nada pues, que a lo mejor los jurados que han habido ni me conocían, es posible, porque se ve que los jurados son de gente bastante joven que han ganado premios, pequeños premios. Es una sensación de que los jurados no son los más adecuados para valorar la obra de una persona. No creo que sea por mi versatilidad, más bien es por desconocimiento quizá, porque bueno, de las personas que han sido premiadas, yo creo que hay sobre todo dos que reconozco que tienen este mérito, los demás son demasiado jóvenes, no tienen la carrera. Has estado nominada para el Andersen, de los más internacionales. Aquí sí que ves, es por mi versatilidad que no se me dio. Yo lo sé porque el presidente del jurado, uno de los dos veces, era Miguel Azaola, que fue un gran editor en Altea, y Miguel era el presidente y él cuando salió porque el presidente no puede votar y sale de la votación, y estaba convencido que iba a ganar yo, porque se polarizó entre John Burnigan, un inglés, y yo, ¿no? Entonces ganó una tercera persona que nadie ponía. Esto pasa en los premios, que se vota, a lo mejor se dan 2 puntos a una persona y a la que tú quieres le das pero suman los muchos de aquella persona, que son 2, 2, 2, y acaba ganando un tercero. Me dijo Miguel Azaola, dice, yo estaba convencido que ibas a ganar tú porque despertabas pasión en los que te defendían. Pero después me dijo, bueno, he visto un poco que el problema estaba en tu versatilidad. O sea, los jurados muchas veces son especialistas en literatura infantil, pero no en arte. Entonces no comprenden que un ilustrador tenga tanta variedad en su trabajo. Valoran más el que ha seguido una línea muy permanente. Que tiene un estilo. Vemos algo muy significativo en tu producción que insertas muy a menudo, que son los astros, el sol, la luna, con algún significado. Tú misma que el otro día en tu ponencia nos decías, soy Leo, ¿influyen tanto los astros en nuestra vida? Para mí sí, son energías que están como la luna, ¿verdad que la luna, los campesinos plantan en un momento determinado, no en otro, porque la luna influye, las mareas, o sea, y la luna está muerta, pero todo y así nos influye. El sol, no digamos, sin el sol la vida no existiría. Y los demás planetas tienen su energía potente que nos llega. Entonces yo tengo mucha afición a mirar las estrellas, porque, por ejemplo, ahora que se ve Venus al atardecer, pues un poco más de noche ya, Venus enorme, y después le sigue Júpiter, y más adelante, al cabo de a las 11 o así, al menos en Barcelona, a las 11 empieza a salir Marte, en otras épocas del año, ¿no? Porque están en su elipsis, están más lejos. Y es todo este juego del cielo, de las estrellas, yo creo que es muy importante para la Tierra. Nosotros mismos vivimos en un planeta, entonces, que tiene su energía y su actividad profunda. Otros trabajos son de corte más autobiográfico. Por ejemplo, este cuento tan bonito, Yo las quería, y son aquellas trenzas que tú también tuviste y en determinado momento pues te mandaron cortar. Sí. Me hicieron decidir a mí si me las cortaba, porque si no, no podía ir de vacaciones con mi padre.
Mi padre no nos sabía peinar. Entonces, hacía cosas en casa, no era un hombre que no hiciera nada, pero peinar ya debía parecerle que era mucho. Entonces me dijeron, si quieres ir con papá tienes que cortarte las trenzas. Y yo decidí que sí. Quizá por esto después de la vida me cuesta mucho tomar decisiones. Tengo que siempre sospesar mucho. Y te cuesta tomar decisiones, pero ¿te podrías decantar por algún cuento de los muchísimos que has ilustrado? Ahí está Magenta, ahí está Pedro y su roble. ¿Cuál escogería? Quizá como también autobiográfico y un poco mi deseo de niña de curar a mi madre, La luna de Juan sería. Bueno. Este libro y después ahora Los niños del mar y La cruzada de los niños. Son 3 libros que para mí son importantes. Y ya para terminar, porque no nos queda más tiempo, una obra maestra de la ilustración que no sea tuya, claro, que le regalarías a un buen amigo. Mira, hay un libro, hay muchas, pero que esté ahora en el mercado, porque hay muchos libros que para mí son fabulosos, como El pincel encantado de Gusti, de Jan Osch, o libros de Asun Balzola, que eran maravillosos, Munia y la luna, o de David McKee, que no están en el mercado. Pero un libro que a mí, que está editado en España por Lóguez, que se llama El rey y el mar. Es un libro para todas las edades. Es un libro que el ilustrador ha hecho un trabajo de síntesis maravilloso, pero que es tierno, es inteligente, tiene todo lo que tiene que tener un buen álbum para niños. Y el texto, que no es suyo, es una maravilla. Y es un libro yo lo he regalado a personas adultas, a personas ancianas, porque allí todo el mundo encuentra algo que le toca. Es hermosísimo. Pues a ver si los demás encontramos algo en él. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Hoy tenemos el privilegio de haber tenido a una voz valiente en nuestra entrevista, una mujer pionera en el mundo de la ilustración, que demostró que también el ilustrador es autor. Su obra se puede ver con la de otros artistas internacionales en la colectiva de Fonseca. No deben de perdérsela. Nosotros seguimos hablando de arte, como siempre, la próxima semana. Hasta entonces.